muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy presentes aquí acompañándonos en esta primera velada del Aula de la Palabra de 2023. Y le paso el micrófono a los auténticos protagonistas de hoy, que son Ramón y Faustino. Gracias a los dos por haber venido y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal se oye? ¿Se oye bien? Sí, si no elevo la voz, no hay problema. Para los profes eso no es ningún problema. Bueno, antes de nada, incluso antes de presentar a nuestro autor, quería agradecer a la Asociación Cultural Norbanova, en concreto a Pilar y a Jesús, por su incansable labor en pro del dinamismo y la agitación cultural de la ciudad de Cáceres. Todos quienes estamos interesados mínimamente por la cultura debemos estar eternamente agradecidos por la labor incansable que hacen desde esta asociación. Bien, hoy tenemos el honor de contar en la Biblioteca Pública de Cáceres con la presencia del profesor y escritor Faustino Lobato, a quien me une a partes iguales una admiración por su creación poética y además una amistad iniciada y forjada en el Instituto de Enseñanza Secundaria Castillo de Luna de Alburquerque, donde coincidimos hace ya algunos años, él como profesor de filosofía y yo como profesor de lengua. Esta relación nuestra ha tenido diversos hitos, aparte de algunas entrañables cenas, al calor de entrañables conversaciones sobre nuestros poetas favoritos, sobre nuestras poesías favoritas. Casi siempre salían a colación algunos poetas como Ángel González o nuestro querido Jorge Luis Borges, a quien nos une una admiración, ya que siempre hemos pensado los dos que, aunque sea más reconocido por su narrativa, su poesía tiene tanta o más calidad tanto en el contenido como en las formas. Pero como digo, nuestra relación cuenta con algunos hitos. El 16 de abril de 2004, aún con el estremecimiento reciente de los atentados del 11 de marzo, tuve el honor de presentar uno de sus libros más destacados, Quiebros del laberinto, que verdaderamente supuso un punto de inflexión en su poética. En 2017 colaboré con él en las ideas, ¿verdad?, para la presentación de Pere Gimferrer que llevó a cabo Faustino Lobato en la Feria del Libro de Badajoz. Y hoy, bueno, pues me uno de nuevo a él para presentar este nuevo libro, en una edición muy cuidada, por cierto, por la editorial Ole Libros. Voy a ahorrarles un relato autobiográfico biográfico extenso del autor. Tan solo voy a destacar 3 o 4 aspectos que creo que pueden ayudar a entender su creación poética y este libro. Y estos 3 o 4 aspectos están relacionados más bien con la formación de Faustino. Faustino Lobato nació en 1952 en Almendralejo, estudió antropología y teología en Bélgica y, como se ha dicho, es profesor de filosofía. Además, me consta un profesor muy querido por sus alumnos. A finales de los 90 comienza a publicar regularmente libros de poesía, entre los que se encuentran el citado Quiebros del laberinto, El nombre secreto del agua, de 2016, Notas para no esconder la luz, de 2020, o En el ángulo incierto del espacio, con el que el libro que hoy presentamos parece establecer ciertas relaciones intertextuales ya desde el mismo paralelismo sintáctico del título, ¿no? Desde sus inicios como poeta, sus textos se han visto recogidos en distintas antologías y él mismo ha formado parte o forma parte de diversos grupos de artistas plásticos o literarios como Gallos quiebran albores, La Regenta o Página 72, los dos últimos de la ciudad de Badajoz. De nuevo, como pasó en 2003 con Quiebros del laberinto, el libro que hoy nos reúne aquí creo que no es un libro más en la trayectoria del autor y creo que esta afirmación la compartirá plenamente el autor. Me explico. A ver, siempre he entendido las presentaciones de libros como un acto con dos funciones. La primera, obviamente, es recomendar el libro
Y segundo, ofrecer pues, algunas claves sobre ese libro, trazar algunas líneas generales, en fin, abrir un poco la puerta, que luego ya cada uno transitará por las distintas alcobas de ese libro. Veamos algunas claves. En primer lugar, el libro parte de una situación biográfica traumática, un grave accidente de tráfico sufrido por el autor en febrero de 2018. El poema 1 así lo explicita, dice así: en el mar del calendario, un día como cualquier otro, 5 de febrero, en un segundo, todo se me volvió silencio. A ver, cuando uno sale de una situación tan delicada como esta, sea de salud o por algún serio incidente, la cultura popular echa mano a expresiones como al menos puedes contarlo, o como tituló García Márquez su trilogía autobiográfica, Vivir para contarla, ¿no? Este libro, En el alfabeto del tiempo, ha nacido fundamentalmente para contarlo. Ahora bien, ha podido elegir contarlo, no sé, como Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? Centrándose en el dolor, centrándose en las cicatrices. Faustino Lobato ha decidido contarlo de otra manera, a su manera, aunque me da la sensación, y ya nos lo dirá Faustino, que es una manera que hasta a él mismo le ha podido sorprender, ¿no? Ha sido una sorpresa para él mismo. Ese contar, que por cierto da título al poema 3 y también al poema 4, Contando, presiden en cierto modo el poemario. Y tiene, desde mi punto de vista, una doble acepción relacionada con el título. A ver, me explico. Contar tiene el significado de narrar algo sucedido en el espacio y en el tiempo, esa es la esencia de narrar y de contar, y efectivamente eso hace el libro, pero deja de hacerlo pronto. Empieza así, pero luego deja de hacerlo. Pero contar tiene también el significado de medir, ¿no? De medir una dimensión, también en el espacio y en el tiempo. Entre las muchas consecuencias, secuelas, podríamos decir, que puede producir un accidente de esa magnitud, el autor se ha centrado preferentemente, o al menos como motor del libro, en la transformación operada en la naturaleza del tiempo. Es decir, cómo cambia completamente la percepción del fenómeno del tiempo para quien ha sufrido un accidente de estas dimensiones. El tiempo, parece indicarnos el autor, no es estable, no es uniforme, no es unidireccional, no es lineal, no va siempre al mismo ritmo, sufre alteraciones, empezando por el mismo momento del accidente donde el tiempo se detiene. El tiempo, las palabras, se detienen. Se trata, según interpreto al autor, de todo lo contrario. El tiempo puede acelerarse o detenerse, incluso dejar de existir. Parece ser que el autor lo ha aprendido a través de esa experiencia traumática que ha hecho detenerse el tiempo lineal, el cronos, y lo ha convertido en un instante, kairos, esa dicotomía que emplea varias veces a lo largo del libro. Y a partir de ahora, de esa constancia, el autor, en su etapa de convalecencia, de reflexión, de anagnórisis, o como queramos llamarla, observa que el tiempo también se transforma o se altera en otros aspectos de la vida, fundamentalmente en tres: en el amor, en el hijo, en la paternidad y en la escritura. Los tres, aunque de distintas formas, superan el tiempo, superan el silencio. A mi juicio, esta lectura es la clave sin la cual el lector puede perder el paso en el libro y sentirse extraviado. No solo conduce a ella la interpretación y la estructura cíclica del poemario, sino que también la observamos desde el mismo título, En el alfabeto del tiempo. Faustino pertenece a esa estirpe de poetas, diría, quizá pertenecientes a la tradición filosófica alemana que él conoce bien, de Goethe, Hölderlin, Rilke, que se preocupan mucho por proporcionar un título con reminiscencias filosóficas, con connotaciones filosóficas. Pensemos en el sintagma el alfabeto del tiempo. Un tiempo
hecho de palabras, sugiere Faustino Lobato. Al estar hecho de palabras puede alterarse. El tiempo se altera en la escritura. Pero también al decir el alfabeto y no, por ejemplo, las palabras del tiempo o el tiempo en las palabras, Faustino ha querido señalar la percepción lineal y ordenada, con principio, medio y final, que casi todos tenemos acerca del tiempo, de la A a la Z, de ahí alfabeto, de ahí abecedario, una concepción lineal que él combate en cada uno de sus poemas, señalando las fisuras, los vacíos, las aceleraciones o incluso su dejar de existir. No querría entrar en profundidad en nada más, porque considero que esto es lo mollar, la verdadera llave que abre el libro. Por supuesto, otros aspectos son mucho más, son muy reseñables, como la dualidad Cronos-Kairos, que he mencionado, la estructura cíclica, la alternancia que presenta el libro entre poemas en prosa y poemas en verso, los elementos intertextuales con otros libros, sean de otros autores o sean de Faustino mismo, especialmente con el diálogo que establece con el poemario en el ángulo incierto del espacio, en fin, las llamadas constantes al silencio, la estructura de los poemas en página par que desarrollan un axioma o un aforismo o una máxima en la página impar, y especialmente los profundos mensajes metaliterarios, diría mejor metaficcionales, de un sujeto lírico que se autorrepresenta como autor implícito, o sea, vemos un sujeto lírico que se considera un autor que está, se considera un creador en la terminología de Pozuelo y Bancos. En fin, yo creo que, por no extenderme, tras estas claves, el lector debe prepararse de la A a la Z a un verdadero banquete en el contenido y en la forma de una densa reflexión lírica sobre el tiempo, que es uno de los temas centrales en la poesía de Faustino Lobato, al que damos la bienvenida aquí en la Biblioteca Pública y en la ciudad de Cáceres. Bienvenido. Bien hallado. Bueno, quiero especialmente agradecer a Ramón Pérez Parejo, que estando en el Castillo de Luna, allí por los años primeros de este siglo, después de haber ganado un premio en Montijo, yo le llevaba poemas por aquello de que había una afinidad, esa química, ¿no?, que existe muchas veces entre las personas, ¿no? Y un día me dijo así en la sala de profesores: yo no quiero un poema, yo quiero un libro. Él no se acuerda, yo me acuerdo perfectamente. Y efectivamente, después se trazó un libro, Quiebros del laberinto, que tuvo muchas dificultades, ¿no? Se iba a presentar un día, después se presentó otro. Pues desde entonces para acá ha pasado casi 23 años. Y le agradezco enormemente este análisis que ha hecho en el alfabeto del tiempo, porque pone el dedo en la llaga, y le agradezco enormemente esa reflexión que él hace, siempre cuidada, ¿no?, sensata, ¿no?, que va directamente a la diana. Agradezco a él su presencia aquí esta tarde y esta presentación. Agradezco a Norma Nova, de su coordinador Jesús María Gómez, que me ha invitado a este aula y del que me siento muy honrado, porque empieza a pertenecer ya a una nómina de autores maravillosos a los que quiero y admiro, ¿no? A los amigos escritores que están aquí, yo de verdad daros las gracias, porque es un gesto. Siempre apoyamos al compañero que está escribiendo, porque esto es de mínimo siempre, ¿no? No es que sea de máximo, no somos autores del rock que venimos y entonces llenamos la sala, ¿no? Pero los que estamos justamente son la multitud que un autor espera. En el caso mío, yo esperaba tener delante de mí a estos interlocutores a los que os quiero, porque comparto con vosotros muchísimas afinidades, ¿no? Bueno, hablar de esta obra sin más dilación es compartir con vosotros, yo diría, 3 elementos. Uno, el silencio, lo ha dicho Ramón, ¿no?
el dolor y la paciencia. Mira, yo soy de Almendralejo, él lo ha dicho, nací allí, soy de tierra adentro, que decía el otro, ¿no? Y estos elementos me llevan a la consideración de la imagen del labrador, que en la soledad del campo planta la simiente y espera que crezca con la incertidumbre muchas veces de la sequía y otras del temporal a destiempo. Bueno, pues será con el recitado de algunos poemas como quisiera expresar esos tres elementos del silencio, el dolor y la paciencia. Pero me vaya a permitir una reflexión sobre la idea de tiempo, porque no es que de pronto en este libro aparezca, sino que ya viene apareciendo adelante. Es algo que ha estado presente en todas mis creaciones literarias, y bien lo ha dicho Ramón, ¿no? Y que este libro termina por ser algo así como una imagen de contraposición entre lo que es el tiempo cronos, el tiempo de contar, lógico, y la certeza del instante. La lógica del cronómetro, de la medida temporal, está en otra dimensión completamente diferente, a la vitalidad existencial del kairos, que es lo que intento decir aquí. ¿Y por qué establecer esta diferencia, ¿no?, entre la evidencia razonable del tiempo lógico y la certeza de lo extraño, del instante? La respuesta la he tenido en diferentes momentos que me han llevado a ello. Por ejemplo, la larga enfermedad de Parkinson de mi padre y su muerte después, ¿no? La muerte de mi madre, que supuso para mí un antes y un después, y el nacimiento de mi hijo. Estos acontecimientos me llevan a considerar el tiempo más que de una forma racional, de una manera emocional, sencilla. Y es al considerar esos hechos cuando surgen dos elementos importantes, que ya lo repito, que es el silencio y fundamentalmente la contemplación. ¿Cuántas veces me he quedado en silencio, pero también contemplando esto que pasa a mi alrededor, ¿no? De estas situaciones surgieron 3 libros. Uno era Las 7 vidas del gato, que me lo presentó Chema Cumbreño allí en Badajoz. Un concierto de sonidos diminutos, que maravilloso libro, a quien te quiero mucho, y La sorpresa de lo humano. En estas obras la reflexión sobre el tiempo aparece de manera diferente, dramática en una y contemplativa y serena en otra. En la primera obra que he citado, Las 7 vidas del gato, el trabajo, fíjate, por allá por los años del 2009, ¿no?, lo atrás que queda, ¿no?, el trabajo se ordena en torno a la enfermedad de Parkinson, como he dicho, que sufrió mi padre, ¿no? Este hecho y su muerte hicieron que me enfrentara emocionalmente con el tiempo, una lucha entre el pasado doloroso, un presente agónico y un futuro vacío. Un tiempo que se detiene, y digo así, en el fuego que ata el deseo al corazón. El tiempo como un extraño en esta humanidad de fronteras. En la siguiente obra, ya bastantes años después, el 2013, un concierto de sonidos diminutos, una reflexión de lo cotidiano, la mirada poética la centré en la realidad que no se ve. Eso que decía Luis García Montero, ¿no?, en lo que a veces los escritores vemos, ¿no?, lo que nadie ve, eso lo vemos, ¿no?, en lo que no se ve, en lo que pasa desapercibido, en lo que está en cada instante, ¿no?, vivo. Aquí el tiempo, el crono, la lógica de ese tiempo es un elemento importante, pero en el centro de la obra, allí, en el centro de la obra, en la página central, digo, vivo, es verdad, yo vivo en un 6º piso, y digo así en el poema ese, vivo donde el tiempo se trasviste de pequeños chasquidos que no molestan, en el último piso, donde los peldaños se acaban, pero no las ganas de soñar y de vivir con ese orden casi perfecto que dibuja la libertad y el amor. Uno de los capítulos de ese libro está dedicado en la tarde al dolor del tiempo. En ese apartado, la visión del tiempo es de fragilidad, como una realidad que se rompe, en el dolor de las horas, llamo así, ¿no?, entre sonidos caseros. 5 años más tarde, el nacimiento de mi hijo ese sí que marca un antes y un después en mi vida. Igual que cualquier padre, pero solo que en mí tiene una particularidad,
y ese era un padre adulto en ese momento de 60 años. El tiempo lo sentí como una realidad que se volvía en mi contra. Este avanzaba para los dos, de manera diferente. Así surge ese libro que se llama La sorpresa de lo humano en el 2018. Y en ella digo, sorprende, entre otros versos, sorprende la búsqueda de no saber qué y disimularlo. El tiempo, esa constante de momentos que pasan y que quiero contener en el trazo de unos versos. Y además me sorprendía la realidad de lo humano. Y digo así, dirigiéndome a mi hijo, lo que tú y yo somos cuando quebramos el tiempo ante el espejo interior que nos habita. El tiempo, la imagen del tiempo, como podéis comprobar, era latente en todas estas obras. Sin embargo, no era más que una realidad que aparecía así como en general, de manera transversal. Y no solo en esas creaciones, sino también en otras que han seguido después, ¿no? Y llegamos a este punto, aquí, en este libro, ¿no?, en el alfabeto del tiempo. El tiempo se vuelve protagonista, se convierte en un alfabeto, como muy bien explicado don Ramón. Es verdad que es como una manera de leer los acontecimientos vitales, una manera de contemplar mi propia existencia. Y ahí entra en juego esa otra dimensión, la del kairos, la del instante cierto. Es verdad que es un término teológico y filosófico. El kairos es instante, es la certeza del instante. Es esa dimensión que muchas veces nosotros apreciamos cuando después de una charla, de un encuentro entre amigos, digo, oye, ¿cómo se ha pasado? Es decir, 2 horas fueron como un segundo. Ese es el kairos, ese es el instante, esa es la vitalidad. Y eso es lo que quería reflejar, ¿no? Voy a seguir un poquito el esquema del libro y os voy a recitar indicando los elementos cabecera, porque para mí ha sido muy importante colocar después una serie de citas de autores muy queridos para mí o muy cercanos, algunos, ¿no? En fin, en el frontis de este libro, que no aparece, pero lo tendría que colocar, y antes lo ha dicho, Jorge Luis Borges en su obra Atlas. Una expresión que encierra la totalidad de lo que expresa en el alfabeto del tiempo. Y dice así, porque estamos hechos no de carne y hueso, sino de tiempo, de fugacidad, cuya metáfora inmediata es el agua. Estaba, solo que la editorial de pronto, ¡pum!, lo obvió y no aparece. Pero yo quería esta tarde con vosotros, en este arranque de presentaciones, quería decirlo. Empezamos con el primer capítulo, ¿no?, en la vertical de los días. Aquí, este capítulo reflexiona sobre la lógica del paso del tiempo. Es que yo no puedo obviarla. Y por eso quise traer a colación a nuestro paisano Álvaro Valverde en una cita de mecánica terrestre, porque como en esta obra, en el contenido de este capítulo, vertí mucho desasosiego. La cita dice, dentro cesa sin más el sonido del tiempo, se suspende la vida para dar paso a un tránsito que ni es hora ni instante. Aquí voy a escoger 2 poemas, por no alargar mucho, ¿no? El primero, que ya lo ha citado Ramón, y el último, el que cierra este capítulo, ¿no? En el 1, el poema número 1, dice, «Sceglie como for a vida un presente increíble, con certeza debemos aproveitarla en todos sus momentos». Es un guiño portugués, porque yo vivo en la raya, y generalmente a veces las emociones a veces se transforman en portuguesa, y quería decirlo así, y porque quien me pilló en aquel paso de peatones era un portugués, era en agradecimiento a lo que después me provocó todo aquello. El poema dice, en el mar del calendario, un día como cualquier otro, 5 de febrero, en un segundo, todo se me volvió silencio. Nunca sabré decir qué pasó. En el tránsito cotidiano, las sirenas anunciaban lo peor, las miradas sujetaron el grito. Mi recuerdo es un paréntesis. Siempre estaré en ese vacío, con la huella de quien permanece mudo en el instante. Acojo la levedad del momento, un día 5 de febrero de 2018. En el ecuador de mi existencia, la vida me envolvió dibujando en el aire
un tiempo al revés. Así se inicia el capítulo y se termina de esta manera. En el número 10, el poema, fluyen las horas entre el verbo lento de las nubes y mis manos. Una calma de tormenta hiere el canto menudo de los pájaros. Me lastima. Fluyen las horas como un testigo mudo del concierto en el vértice de mi ser. Una marea interior rompe el debate mortal de preguntas sin respuestas. Fluyen las horas agarradas al rumor de las márgenes de este río que me atraviesa. Una ilusión brota en el vértigo de la caricia con falsa sed de infinito. En el siguiente capítulo dice así, este segundo capítulo es un capítulo donde me refugio en el verso para mirar con una cierta bondad el supuesto engaño del tiempo. Digo el supuesto o el presunto engaño del tiempo. Por ello, yo abro con una cita de mi querido amigo Miguel Beirá, al que aprecio mucho, ¿no? de una obra poniente en el capítulo Cambio de Página y de un poema que se llama Estiaje. Y dice así, es más alto el cielo, de nada sirve simular, que resucito cada mañana ante el albor, me dije un día. Bueno, pues de este apartado he escogido un poema, solo un poema, el 19. Es el libro, pertenece al libro La sorpresa de lo humano. Hago lo mismo que hizo un día José María Combreño, que se citaba de otras obras suyas en una obra. Y dije, oye, qué interesante, ¿por qué no coger material de otras obras y citarlo? Pues ese poema me pareció tan interesante, ponerle ahí en ese capítulo paréntesis, sueño, porque además le da título al capítulo. Dice así el poema, el tiempo se escapa por las aceras, se enreda en la huella del recuerdo, se va con la prisa de la mañana, se frena en el regalo de tu sueño. El tiempo se deshace entre luces, ruidos y monosílabos del color de este ángel que nos nombra. El tiempo deja de existir en la memoria de la casa y en los gestos de perdón. El tiempo se disfraza de imagen sin hogar, en transeúnte perdido. Es como una letra en la pared, la espera del autobús o un beso improvisado, el arreglo del ascensor, la nota del cartero. El tiempo, fugaz, como un juego de versos, incierto, como un poema por terminar. El tiempo, el maldito tiempo, huye, se desbarata, se oculta, desaparece y juega a ser, porque somos paréntesis, sueños. En el tercer capítulo, en las torpezas, se llama así, aquí, en un intento imposible de retomar el pasado y de alcanzar el futuro, voy señalando muchas torpezas. Una de ellas, yo que soy muy inquieto, es la prisa. Esa forma, yo digo, estúpida de vivir. Y en ese tercer capítulo, la cita es de quien prologa el libro, de José Antonio Olmedo López Amor, Heberto de Sismo y su heterónimo, de su obra Actos sucesivos. Y fue precisamente, es el que prologa el libro, porque tenía esta cita, se lo mandé a él, el borrador. Digo, léelo, José Antonio, tengo amistad con él, y me devuelve la llamada y me dice, a la semana, ¿no? Oye, he leído esto, quiero leerlo, dame un mes. Él es catedrático allí en la Universidad de Valencia, de Filología, y tengo ahora unas tesis, y al mes me llama y me dice, ¿te importa que lo prologue? Digo, nada, en absoluto, prológalo, es tuyo el libro. Como decía Gadamer, ¿no? No es de quien escribe, sino de quien lee, la obra se rehace, ¿no? Y tomo también un solo poema, y es un guiño a la metapoesía, hacer un poema dentro del propio poema, y lo llamo así, poemizando. Primero fue el silencio, el instante, que marcaba el susurro de los versos. Luego, muy despacio, llegó la palabra, inundando en el momento oportuno el cosmos de lo frágil. Y al final, el dolor se hizo poema, invadiendo con formas invisibles el hastío de los días. Un extraño rito sin compasión marca el punto cero del reloj
en un agosto interminable. El cuarto, y ya estoy terminando, ¿no? El silencio del Kairós, quizá aquí sea el centro, ¿no?, de mi propuesta, ¿no?, señalar ese momento oportuno para apreciar lo que fue y sin pudor, en silencio, apretar la vida como un regalo, porque para mí, desde aquel momento, fue un regalo. El capítulo se abre con una cita de la obra Tiempo y Deseo de Hilario Barrero. Es un poeta que admiro mucho, ¿no? Vive en Nueva York, pero yo lo admiro muchísimo, ¿no? Y a veces pues he mandado un mensaje después de una lectura. Pero una de las citas me convencía, ¿no? Salimos con la luz y volvimos de noche. Regresamos con nieve, casi ciegos. Tomo dos poemas, el 33 y el 36. Dice así: en este espacio de lo posible descorro, apocalipto, el velo de los espejos donde no me avergüenza mirar y perdonarme. Este momento de abrazos y de carne, de gestos imposibles, me hace guardar silencio y me enfrenta sin pudor a la locura del pasado, a la estupidez consentida, a lo irracional que frenó lo mejor, al instinto de la bondad que cambió el rumbo de mi vida. No me importa recordar lo que no está, porque soy lo que fui. Terminando ya casi el libro, prácticamente de los últimos poemas, el 36 dice: al verte, quiebro en mí el horizonte del tiempo, la línea del ecuador vital. Mientras creces, aprecio tu sorpresa al preguntar con abundancia. Saboreo el momento en que los versos se transforman en voces que te nombran. Abrazo el azul de tu silencio, el anhelo de tu risa, el eco de lo eterno en ti. En este tiempo de vendimias, escribo, interpretando con metáforas la muerte y el tiempo. Un 16 de septiembre de 2013 nacía Rodrigo. Tiempo de vendimias. Y finalizo. El último capítulo, esta herida del tiempo, es el último capítulo y me cuestiona una cosa, el por qué huir del tiempo. ¿Por qué huir? Si este es un continuo comenzar. Y para abrir este espacio recogí unos versos de Gil de Viedma, un poeta al que yo admiro muchísimo, Arte Poética, dedicado a Vicente Alessandri, y dice: sobre todo el vértigo del tiempo, el gran boquete abriéndose hacia dentro del alma, mientras arriba sobrenadan promesas que desmayan lo mismo que si espumas. Dos poemas, el 37 y el 43, que están ya en el final. Y esa es la pregunta. ¿Por qué huyo del tiempo, intentando cambiar el mundo a golpe de utopías? Nadie pide nada, más allá del deseo de ser vuelo. ¿Hasta cuándo mi empeño de renacer, si el vértigo de la muerte es la certeza que intento olvidar en la cara oculta del alma? ¿Hasta cuándo? Y el 43, que es el último, que tiene para mí un sentido, es la noche. La noche, sabéis que tiene esa imagen, tiene una connotación mística, pero también es el momento en el que yo no tengo a nadie a mi alrededor, en el despacho puedo escribir, puedo arreglar cosas, puedo leer tranquilamente. Es como la noche viene a ser eso, un momento muy importante. Y digo así, 1:30 de la madrugada, sigo despierto. Es el momento justo para admitir la realidad más cruel, la que muestra que la vida no es una fantasía ni una hora de placer. Es hora de irme a dormir con todo lo vivido sin pedir nada. En este instante mantengo el perfume de la sonrisa de mi hijo al decirme «Bonne nuit». Ese gesto hace tan solemne el instante que este me resulta único. 1:30 de la madrugada. Bonne nuit.
Si me permitís, voy a hacer la primera pregunta, ¿verdad? Bueno, ya habéis visto, quienes no conocíais a Faustino, que recita maravillosamente, tiene una voz envolvente, absolutamente embaucadora, ¿eh? Sí, bueno, tengo una pregunta que más que una pregunta es una curiosidad, Faustino. No, es que no hemos hablado prácticamente de este. Y mi pregunta es, el proceso de creación de este libro, junto con el proceso de creación de En el ángulo incierto del espacio, que se ha publicado en 2022, ¿cómo has hecho eso? ¿Qué relación hay? ¿Cuál ha sido el proceso de creación? El proceso de creación hace 10 años, dando una clase de filosofía, dando clase de una cosa muy concreta que era Kant, y hablando del espacio y del tiempo. Yo había tenido materiales y dije, madre mía, qué importante es Kant, qué importante es lo que le estoy explicando a estos alumnos. Yo estoy completamente cautivado por este hombre. Me voy a casa y digo, madre mía, tengo elementos que me hablan del espacio. Y yo soy un andarín, ando muchísimo por todo abajo. Tenía cantidad de elementos sobre diferentes puntos de mi andar. Y se me ocurrió, en uno de los poemas aparece ese verso, En el ángulo incierto del espacio, que lo que yo hacía era una mirada muy incierta, porque como decía Ortega y Gasset, es una perspectiva, la mía, pero no es la de otro, justamente. Bueno, pues, todos esos materiales, yo, bueno, voy a ir trabajándolos, y los puse ahí, ¿vale? Aquello de que tú me decías, quiero un libro, ¿no? No sé si esto terminará el libro, no sé a veces cuando estoy escribiendo dónde va a acabar aquello, le va a acabar en 4 poemas o en nada, ¿no? Pero al mismo tiempo se me abrió, bueno, tengo el accidente y aquello realmente me chocó, y en el ángulo incierto del espacio iba caminando por su cuenta, son materiales, pero en el alfabeto del tiempo, que era la lectura que yo hacía de todo lo que me había ocurrido, es decir, de perder el equilibrio, de no saber dónde estaba, de pasar meses y meses con una... bueno, sin dar clases, por supuesto, ¿no? Con 5 veces en el médico forense, bueno, que al final me queda una rectificación cervical, que si estoy mucho tiempo así como sentado, de pronto me avisa esto y me dice, te tienes que poner de pie, ¿no? Y bueno, y empezaron esos materiales. Y se fue confeccionando una complicidad. Bueno, acabo en el ángulo incierto del espacio por aquellas razones de que dice, oye, yo ya no le doy más vueltas a este... Y lo mando a la editorial de un amigo mío que acababa de abrir y se lo di y de pronto, pues este alicantino me hace el diseño, me lo maqueta, nada, y ¡pum! Quiebra total de la editorial y se queda en stand-by, ¿no? Bueno, pues... y estaba ahí. Por eso aparece justo en el mismo año, porque la Diputación, en uno de estos mis paseos, me encuentro con alguien de la Diputación que me dice, a ver cuándo te publicamos algo en la Diputación. Yo me acordé de este que estaba ahí dando vueltas en el limbo de los libros benditos, ¿no? Y digo, pues sí, pero déjame una semana. Total, resumiendo, me publica ese libro. Sale en el 22, claro, pero estaba hecho hacía un montón de tiempo. Estaba ya acabado, porque en ese tránsito yo he seguido escribiendo y había terminado en el alfabeto del tiempo porque había una serie de elementos que tenía que sacar. Bueno, como uno no dispone de lo que la editorial te dice, de lo que el otro te va a hacer, al final han salido los dos, pero han ido como a la par. Y justamente con otro que se mezcla en el medio, que son notas para no esconder la luz. De hecho, tienen el mismo sistema. Página izquierda, como una especie de elemento que indica de una lectura previa, de una introducción previa, y el poema aquí. Y esos son los 3 libros, es una trilogía. Hay otro que no acabó porque unos amigos míos de Córdoba, y ahí complicamos a Víctor Jiménez Andrade, querían publicar una cosa sobre la memoria. Yo dije, tengo material sobre la memoria. Iba a salir
y era una cuatrilogía. Pues no, digo, se termina la trilogía y yo paso a la memoria, porque en esto de escribir uno o es generoso porque la palabra ya te ha sido generosa contigo, o no sé a dónde vamos, ¿no? Entonces, Víctor, tuve el honor y la suerte de que nos publicó un libro, ¿no? Zikaron, que es memoria en hebreo, y que estábamos muy contentos. Y por eso digo, durante eso, casi 10 años, la creación se ha ido cruzando con estos libros, y tienen similitudes. De hecho, retomo de algunas cosas de uno y de otro, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Pues porque en un momento determinado todo aparecía en el ordenador hasta que los fui separando, como aquello de dice, oye, separa las churras de las merinas porque no da la misma lana, ¿no? Entonces son matices diferentes, ¿no? En el ángulo incierto del espacio es una lectura de las sensaciones, de los sentidos, ¿no? Este es el elemento emocional, ¿no? de una lectura que hago de un acontecimiento y de otros que de alguna manera me han hecho replantearme mi propia vida. Pues me corresponde ahora haceros entrega del recuerdo que siempre entregamos al final a todos los autores que pasan por el aula de la palabra, y que esta vez que empezamos el año nuevo, hay que renovarlo, y entonces hemos renovado el obsequio que siempre se hace de entrega a los autores que pasan del aula de la palabra, para que cuando lo veáis os acordéis de que habéis estado aquí con nosotros en Cáceres y que habéis participado en este foro de la Asociación Normanova. Quiero dar las gracias también, precisamente por estos elementos, a la ilustradora Deli Cornejo, que nos acompaña también, y a la Lente y el Pincel, que es quienes han diseñado el nuevo recuerdo que estamos haciendo para el aula de la palabra de este año, que además se va a hacer artesano y se va a hacer, quizá a lo mejor cada autor pues tenga un tipo diferente, o ya veremos a ver, dependiendo de las circunstancias. Así que de verdad que doy las gracias también a ellos por su labor. Nada más que quiero ver, a quién corresponde cada uno. Sí, este es el tuyo. Y este es el de Ramón. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Eso, reitero mi agradecimiento a Normanova por esta invitación. Además lo podéis poner en la estantería. Ah, qué bonito. Qué bonito. Con el... Sí, ¿eh? Sí, no, sí. tiene el logo de la asociación. Precioso. Para que lo tengan ya en eso. Precioso. Simplemente a la hora de despedirnos tenéis la posibilidad todavía de adquirir el libro de Faustino, porque una vez más nos acompaña Antonio de la librería El Buscón, que para nosotros también es un placer y también es un elemento simbólico importante, porque el gremio de los libreros es fundamental para la difusión de todo lo que unos y otros escriben. Y por tanto, pues también le doy una vez más las gracias por querer haber compartido con nosotros esta velada, y espero que vengan muchas más, porque las que vamos a tener a lo largo de este año. Y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos, y esperando volveros a ver en las próximas actividades que vayamos realizando, y que si alguna no les gusta, que nos lo digan, porque lo que intentamos es mejorar, y de eso se trata, en el fondo. Así que muchísimas gracias. Si alguien quiere que se lo firme... Sí, claro, perfectamente. Qué bonito, oye, eso es precioso.